soy Juan Francisco Montó, ¿de acuerdo? Y estoy impartiendo pues la serie de webinars relacionados con base de datos, concretamente con el sistema de gestor de base de datos Oracle 11G. ¿De acuerdo? En los dos webinars anteriores, en el primero de ellos vimos cómo crear una base de datos relacional, en el segundo trabajamos a nivel de modificación de datos, es decir, una vez tenemos creada nuestra estructura de tabla, pues aprendimos a insertar y manipular información almacenada en dichas tablas. En la sesión de hoy vamos a aprender a extraer esa información haciendo uso de la sentencia select, que es la que me va a permitir a mí decirle, oye, de esta gran base de datos, dame esta porción de información. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a permitir la sentencia select. De un gran conjunto de información relacionada, pues irnos a una porción concreta y a extraer aquella que nos interese en cada momento de ese gran todo o ese gran volumen de información que representa nuestra base de datos. Por contextualizar un poquito la sesión, comentaros que las sesiones se encuadran dentro del grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y más concretamente en el módulo de base de datos, donde se trabajan los siguientes contenidos, ¿vale? El primero de ellos sería reconocer los elementos básicos asociados a un sistema gestor de base de datos, es decir, un software que me permita a mí gestionar una base de datos como es Oracle, qué funcionalidad me ofrece, qué componentes tiene, de qué módulo está compuesto y cuál es el propósito de cada uno de esos módulos. Después veríamos contenidos en lo que respecta a la creación de la base de datos en el esquema relacional, ¿vale? Todo lo que sería la parte del primer webinar, la sentencia create table, la imposición de restricciones al create table para poder trabajar con los datos, etcétera. A continuación se trabaja consulta de la información almacenada en la base de datos, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer hoy, es decir, del volumen de información tan grande que representa la base de datos, saber indicarle al sistema gestor qué porciones o qué secciones de esa información nos interesa visualizar y bajo qué formato. Modificar la información almacenada en la base de datos, ¿de acuerdo? Que es la parte correspondiente al webinar de la semana anterior, en la que vimos la sentencia de inserción, actualización y borrado para, una vez tenemos la información almacenada en nuestras tablas, poder modificarla. Y por último se ven tres contenidos más que serían desarrollar procedimientos, es decir, mezclar la sentencia de SQL como la de inserción, actualización, borrado o las select que vamos a ver hoy con sentencias de un lenguaje de programación de alto nivel, con bucles, sentencias condicionales, procedimientos, funciones y demás, es lo que se llama el lenguaje PLSQL, ¿vale? Que nos va a permitir hacer ya tareas de más nivel. Después, diseñar modelos relacionales normalizados, que es, una vez tenemos nuestra base de datos diseñada, aplicarle las distintas formas normales para obtener el modelo de datos más óptimo. Y por último se ve un modelo híbrido, ¿vale? Donde se combina el modelo relacional, que es el que hemos estado estudiando en los webinars de la estructuración de la información en base a tablas, con el modelo orientado a objetos, donde podemos incluir objetos dentro de nuestra base de datos y demás, ¿de acuerdo? Bueno, la sesión de hoy lo que vamos a aprender va a ser a realizar consultas de datos básicas sobre una base de datos, de manera que vamos a aprender a utilizar la sentencia select, a conocer los distintos operadores que intervienen dentro de esta sentencia y las distintas cláusulas que me van a permitir extraer una u otra información, ¿vale? Para la sesión pues necesitamos acceso a internet, ordenador con su correspondiente sistema operativo, Linux, Windows, Mac, ¿vale? El sistema gestor de base de datos Oracle 11G Express Edition y Oracle SQL Developer. Bueno, como primera aproximación, nosotros tenemos nuestra base de datos relacional con la información almacenada en tablas, tal como veníamos hablando en los webinars anteriores, en el sentido que nosotros tendremos una tabla empleados, una tabla departamento, una tabla coches, una tabla revisiones, etcétera. Esas tablas se compondrán de unas filas y unas columnas donde estará almacenada esa información. Pues bien, la sentencia select nos va a permitir decir, oye, vámonos a la tabla empleados y solo dame la información de la fila nombre, de la fila salario y de la fila ficha de contratación. ¿De acuerdo? De manera que nosotros vamos a poder de toda la tabla consultar solo aquella información que nos interese. La sentencia select forma parte del sublenguaje del Data Manipulation Language, que es el lenguaje que nos va a permitir trabajar con el contenido.
¿De acuerdo? Ya vimos la semana anterior la inserción, la actualización y el borrado. Nos queda la sentencia de consulta, que es la más compleja porque es la que nos ofrece mayor funcionalidad. Ya vimos que la sentencia de inserción, actualización y borrado eran muy estáticas, ¿vale? Admitían muy pocas variantes. Sin embargo, ya veremos como la sentencia de consulta nos ofrece múltiples posibilidades. Perfecto, pues operaciones que podemos llevar a cabo con la sentencia select. La sentencia select nos va a permitir extraer información de nuestra base de datos almacenada en tabla, ¿vale? Primera operación, pues es la operación de proyección. La operación de proyección va a ser la encargada de determinar qué columnas queremos consultar de la tabla. Imaginaos que esto es una tabla genérica, ¿vale? Pues la operación de proyección nos va a permitir indicar que queremos consultar la columna 2, la columna 3 y la columna n. Con un ejemplo concreto, pues imaginaos que tenemos una tabla de empleados, pues la operación de proyección le vamos a decir, oye, dame el nombre del empleado, el apellido y el salario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la operación de proyección va a ser la encargada de discriminar qué columnas queremos consultar. Después tenemos una segunda operación, que es la operación de selección, que nos permite determinar qué filas queremos consultar en base a unos criterios o condiciones. Imaginaos que, por ejemplo, solo queremos consultar los empleados que trabajan en un determinado departamento. Pues eso que sería una condición sobre unos valores determinados de columna. Pues si la columna, por ejemplo, 3 es la que me representa el salario, pues lo único que tengo que decirle es, dame solamente aquellas filas, aquellos empleados cuyo valor de salario, el valor que hay aquí, sea mayor que una determinada cantidad o cuyo valor de departamento sea igual a un determinado identificador, de manera que con la operación de proyección controlamos las columnas y con la operación de selección controlamos qué fila queremos obtener como resultado. Unión. La unión ya es una operación más compleja, ¿vale? Que dejaremos para la semana siguiente, que lo que nos permite es consultar información perteneciente a dos tablas. Unimos esas dos tablas y podemos consultar información de las columnas de una tabla 1 y de las columnas de una tabla 2, con lo cual estamos accediendo a un mayor rango de información en una misma operación de consulta. ¿Cómo es la sintaxis de esta sentencia select? Pues muy sencilla, ¿de acuerdo? Tenemos palabra reservada select, que indica al sistema gestor de base de datos que lo que vamos a hacer es realizar una operación de consulta de datos. Después, para realizar la operación de proyección, separadas por coma, el nombre de las columnas que queremos consultar. Nombre de columna 1, nombre de columna 2, pues nombre del empleado, apellido, salario, lo que corresponda. From, ¿vale? Y el nombre de la tabla de la cual queremos extraer información. Sencillo, ¿no? Si lo vemos en un ejemplo, imaginaos que tenemos una tabla de departamentos, ¿vale? Que se llama Departments y que tiene distinta información. Pero yo solo quiero consultar dos columnas, la columna Department Name y Manager ID. ¿Cómo sería esa consulta de datos? Pues sería palabra reservada select, que indica que se va a realizar una consulta de datos, Department Name, porque quiero que me muestre la columna nombre del departamento, Manager ID, porque quiero que me muestre el ID de su jefe, del manager del departamento, From y la tabla de la cual quiero extraer información, ¿vale? Pues select Department Name, Manager ID, From Departments, y este sería el resultado de la consulta. Como vemos, del todo solo nos ofrece la información de dos columnas. Hemos realizado la operación de proyección para que solo nos muestre nombre de departamento e ID del manager. ¿De acuerdo? Al igual que pasaba con la sentencia create table, la sentencia select está sujeta a ciertas reglas de nomenclatura que debemos respetar a fin de que el sistema gestor de base de datos no nos reporte un error cuando lanzamos la consulta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas reglas? Pues que la sentencia select no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por tanto, es indiferente que pongáis la palabra select en mayúscula o en minúscula. Se suele poner en mayúscula para determinar que es una palabra reservada. Y, por ejemplo, los nombres de columnas se suelen poner en minúscula para determinar que son nombres concretos. ¿De acuerdo? La sentencia select la podemos introducir en una o varias líneas. Es decir, podemos meter un enter, select, enter y después los nombres de las columnas. No tiene por qué ser solo una línea. Respetando, ¿vale? Que no podemos partir palabras claves. Por ejemplo, no podemos meter un salto de línea, un enter, en mitad de la palabra select, por aquí, y partir la palabra. Lo tenemos que meter justo cuando hayamos terminado de escribir. Pues el select, el from, el nombre de la tabla, el nombre de la columna, ahí sí lo podemos hacer, ¿vale? Y ya os digo, normalmente las palabras clave, select, from, where,
todas las palabras reservadas suelen introducirse en mayúsculas y el resto en minúsculas para hacer la sentencia select lo más legible posible, ¿vale? Un poco pues como estaba aquí, ¿vale? Si os fijáis, select y from, que son las palabras reservadas, esta para indicar que se va a realizar una consulta y from para indicar desde qué tabla queremos extraer información van en mayúsculas y los identificadores tanto de las columnas como de la tabla van en minúsculas. Operadores aritméticos. Sobre la consulta, a las operaciones de consulta, ¿vale? Podemos crear expresiones aritméticas de sumar dos cantidades, multiplicarlas, dividirlas, etcétera, ¿vale? Una expresión aritmética pues va a estar compuesto por el valor de una columna, un nombre de columna, por ejemplo, salario, valores numéricos constantes, por ejemplo, 100, 12, 15, ¿vale? Y operadores aritméticos que nos van a permitir realizar la operación correspondiente de suma, resta, multiplicación y división, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que queremos utilizar el operador aritmético suma para incrementar el salario de los empleados en 500, ¿vale? Pues sería select, last name, apellido, salary y salary más 500. ¿Esto qué es lo que me va a hacer? Pues me va a crear al lado de la columna salary una columna temporal que no forma parte de la tabla employees, donde se me muestre el salario más ese incremento de 500, ¿de acuerdo? Ya os digo, aquí no se está realizando ninguna operación de modificación ni se está insertando una nueva columna salary más 500, sino que en la consulta se crea una pequeña tabla temporal donde me aparecería una nueva columna que sería el valor de la columna salary incrementado en 500, ¿vale? ¿Que queremos, por ejemplo, utilizar la división para calcular el salario mensual? Pues haríamos select last name, salary, coma, salary partido por 12. Y en la nueva columna salary partido por 12 estaríamos teniendo el salario mensual que gana un empleado, ¿vale? Tened en cuenta las reglas de precedencia de los operadores. Si combináis, pues, distintos operadores como suma, multiplicación o resta, división, lo que queráis, ¿vale? La multiplicación y la división son los operadores que se ejecutan antes, la operación y después la suma y la resta. Los operadores de la misma prioridad, por ejemplo, multiplicación o división o suma y resta, se evalúan de izquierda a derecha, y los paréntesis se utilizan para sustituir la prioridad por defecto. Es decir, si queremos, por ejemplo, que una suma se evalúe antes que una multiplicación, pues simplemente encerramos la operación de suma entre paréntesis y automáticamente rompemos las reglas de precedencia por defecto, ¿de acuerdo? Un poco como pasa en matemáticas, ya veis, multiplicación y división antes, suma y resta después, ¿vale? Alias. Otra operación interesante es poder renombrar el nombre de las columnas que aparecen en la consulta. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues, select, nombre de columna, as, nombre de alias, from, nombre de la tabla, de manera que para un nombre de columna podemos definir como una especie de apodo, ¿vale? Descriptivo para que, por ejemplo, en la consulta en vez de last name me aparezca apellido. Pues, lo único que tenemos que hacer es, sobre aquellas columnas que queramos renombrarlas o crearlas ese alias, pues introducirle el as y el nombre que nosotros queremos darle. Por ejemplo, imaginaos que queremos consultar el nombre, apellido y salario. Pues select first name y lo renombro como nombre. Automáticamente, cuando yo realice la operación de proyección, en la cabecera de la columna no me va a aparecer first name, sino me va a aparecer el alias que yo he puesto mediante el operador as, que va a ser nombre, last name, que le hemos puesto el alias apellido, pues va a aparecer aquí apellido, y el salary, le hemos puesto el sueldo el alias de sueldo, pues me aparecerá sueldo en la columna, ¿vale? Y puedo renombrar pues el nombre de las columnas con los alias que a mí me interese, ¿de acuerdo? Operador de concatenación nos va a permitir los valores de diferentes columnas agruparlos en una sola, ¿de acuerdo? El operador de concatenación es el barra barra, de manera que si nosotros ponemos nombre columna barra barra nombre columna, en la consulta no nos van a aparecer dos columnas como cuando separábamos por la coma, sino que nos va a aparecer una única columna con los valores de las dos columnas fusionados, ¿vale? Concatenados. Por ejemplo, imaginaos que queremos consultar el apellido y el ID del trabajo de los trabajadores. Pues hacemos last name, job ID, operador de concatenación barra barra job ID, y fijaos, lo que me saca es el apellido y una cadena en mayúscula que es el job ID, pero todo en una columna, a diferencia de cuando ponía la coma, que me creaba una columna por cada operación de proyección que yo realizaba. Y después pues hemos renombrado la columna resultante de la concatenación o de la fusión de los dos valores del apellido y el job ID como empleado y puesto de trabajo, ¿de acuerdo?
Filas duplicadas. Imaginaos que tenéis una columna, ¿vale? Donde tenéis múltiples valores del mismo valor. Por ejemplo, en la tabla de empleados, pues la columna departamento, pues es normal que varios empleados estén asignados al mismo departamento. Pues aparecerá el mismo código de departamento muchas veces duplicado. Pues si vosotros ponéis un distinct, os va a sacar solo los valores distintos asociados a esa columna. ¿Cómo hacéis eso? Pues simplemente al nombre de columna donde queráis eliminar los valores duplicados, le añadís la palabra reservada distinct. Y eso os limpia o se queda solamente con los valores únicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que os he dicho, el ID de departamento. Los empleados pues estarán muchas veces en el departamento 30, 90, 20, porque habrá muchos empleados asignados a ese departamento. Pues poniendo la palabra distinct se queda solo con los diferentes, ¿vale? Y bueno, una vez hemos visto la operación de proyección y las posibles variantes que hay, con el renombrado, con la concatenación, etcétera, vamos a ver la que es la selección y ordenación de registros, ¿vale? En base a quedarnos con filas. Antes nos quedábamos con columnas, ahora vamos a decir qué filas nos interesan, ¿vale? Con la operación de selección. Para ello tenemos que añadir una nueva cláusula a nuestra cláusula where, a nuestra sentencia select, que es la cláusula where. La cláusula where nos va a permitir establecer condiciones sobre un determinado valor o valores para decir, oye, devuélveme solo las columnas y las filas que cumplan esta determinada condición. Por ejemplo, aquí como veis en el ejemplo, de todas las filas de empleados, yo solo quiero quedarme con aquellas filas en cuyo valor de columna Department ID esté el valor 30. Es decir, solo quiero que me muestre los empleados que están trabajando en el departamento cuyo ID es 30. Pues simplemente con la sentencia where creamos una condición y obtenemos solo esa parte, esa porción de la tabla que me muestra a mí los departamentos o los trabajadores que están asignados al departamento 30. Los del 10, los del 20, los del 50 se quedan fuera, ¿vale? Pues ya os digo, es simplemente añadir palabra reservada where y una condición. Un ejemplillo, pues por ejemplo, quiero obtener los empleados que trabajan en el departamento 90, las columnas Employee ID, Last Name, Job ID y Department ID. Pues select, palabra reservada para realizar una sentencia de consulta de datos, Employee ID, que es el ID del empleado, apellido, Job ID, Department ID, las columnas que quiero mostrar, pero solo los del departamento 90. Pues from employees where, donde el Department ID es igual al 90. ¿Qué es lo que me hace eso? Me saca mis 4 columnas que yo le he especificado, pero solo la fila en cuyo Department ID esté el número 90. El resto la ignora, ¿vale? Esa es la operación de selección. Y bueno, podemos crear pues condiciones con los operadores. Podemos utilizar que un valor sea igual que otro, que sea mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, distinto, between and, que esté entre dos valores, que esté en un conjunto de valores, in, ¿vale? Que coincida con un patrón, que sea nulo. Todos estos operadores se pueden utilizar en la cláusula where, y ahora lo veremos con ejemplos, para crear consultas que me seleccionen a mí filas concretas de la tabla. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tendríamos obtener el ID del empleado, el apellido, el ID del trabajo y el ID de departamento y el salario solo de aquellos trabajadores cuyos salarios sean inferior a 2.800. Pues la cláusula where le decimos que la columna salario se quede solo con los valores menores que 2.800. ¿De acuerdo? Venga, pues veréis cómo en los ejercicios lo vamos a ver mucho más claro. ¿Vale? Comentaros que vamos a trabajar con una base de datos que viene con Oracle HR por defecto, el que instalamos el primer día, que es el esquema de trabajo HR, que tiene un conjunto de tablas que aparecen aquí, ¿vale? Que son la tabla de empleados, departamentos, trabajos, localizaciones, regiones, etcétera. Es decir, tablas ya creadas con sus datos, sus columnas, etcétera, y un volumen de datos importante que manejar, ¿vale? ¿Cómo accedemos a esta base de datos de HR? Pues voy a cerrar por aquí para que veamos cómo se hace, ¿vale? Recordad que en SQL Developer, el entorno de desarrollo que estábamos utilizando para trabajar con Oracle, podíamos crear conexiones, ¿vale? Yéndonos al botón más, ¿vale? La primera conexión que creábamos, y bastante importante, de acuerdo, era la conexión del administrador, ¿vale? Hacíamos conexión administrador y poníamos el usuario administrador que era sys,
¿de acuerdo? Y la contraseña que le pusiéramos en el proceso de instalación. En mi caso, yo le puse Oracle 2015, ¿vale? Rol por defecto le teníamos que poner sysdba y todo esto lo dejamos por defecto, localhost 1521 y el SI de la base de datos XE, ¿vale? Por tanto, simplemente teníamos que poner sys, contraseña que pusiéramos en el proceso de instalación y rol de administrador, de sys database. Le damos a conectar y automáticamente, fijaos, se me crea una conexión de administrador, ¿vale? Pues desde la conexión de administrador podéis hacer cualquier operación sobre la base de datos. Concretamente, os vais al nodo usuario y buscáis al usuario que se llame HR, ¿vale? Que viene de Human Resources. Y es el propietario de todas estas tablas de empleados, departamentos, trabajos, localizaciones, etc. Cogéis, pulsáis botón derecho, ¿vale? Le dais a editar usuario y automáticamente pues le ponéis la contraseña que queráis, ¿vale? Oracle 2013, Oracle 2013. Y os aseguráis que aquí la cuenta está bloqueada, este selector aparece desmarcado. En cuanto lo tengáis, le dais a aplicar, ¿vale? Os dice que el usuario ha sido alterado y creáis una nueva conexión para ese usuario, ¿vale? Que sea la conexión HR. Le damos a más, ponemos un nombre de conexión identificativo, usuario HR, contraseña la que hayáis introducido, Oracle 2013, y en el tipo de conexión le dejáis valor por defecto, porque este ya es un usuario normal, no un usuario administrador, ¿vale? Le dais a conectar y automáticamente, fijaos, aquí os crea vuestra conexión HR. Si desplegáis la conexión, en las tablas tendréis todas las tablas, ¿vale? Que os aparecen aquí en el esquema. Empleados, departamentos, etcétera. Ya una base de datos completa y funcional, ¿vale? Pues una vez la tengáis, la conexión HR sobre la hoja de trabajo, podéis lanzar las consultas que queráis, ¿vale? Sobre estas diferentes tablas. Aquí os propongo yo algunas, ¿vale? Por ejemplo, consultar el nombre del departamento y su manager, ¿vale? Pues, perfecto. Yo sé que mi sentencia select está formada como mínimo por la palabra reservada select, que es la que me permite a mí consultar información, y después va separado por coma una lista de columnas de las cuales yo quiero extraer información a través del operador de proyección, ¿vale? Pues, como me pide nombre del departamento y manager, ¿vale? Pues me vengo aquí y digo, a ver, ¿de qué tabla quiero obtener yo información? Pues el nombre del departamento está aquí, Department Name, y el manager también, Manager ID, aquí. Por tanto, ¿qué tabla es la que quiero consultar? La tabla Departments. Pues me vengo aquí y le digo que la tabla de la que quiero extraer información, from, es la tabla Departments, ¿de acuerdo? Y concretamente de esa tabla no lo quiero todo, sino que me dicen que me quede solo con la información de dos columnas, que es la de el nombre del departamento y el Manager ID. Pues pongo select Department Name, que es el nombre de la columna, y Manager ID. Le damos al play, ¿vale? Y fijaos que me aparece aquí la información del nombre del departamento, administración y el ID de su jefe, marketing y el ID de su jefe, purchasing y el ID de su jefe, recursos humanos y el ID de su jefe, y así sucesivamente. Si vemos la tabla de departamentos completa, ¿vale? Fijaos que está constituida por más columnas, el ID de departamento, el nombre, el manager, la localización, pero a mí no me interesan esas, ¿de acuerdo? A mí solo me interesan dos. Pues le digo que la tabla es departamento, pero que solo me muestre mediante el operador de proyección el nombre del departamento, department name y su manager, ¿vale? Repetir la consulta anterior para que aparezca primero el manager y luego el nombre del departamento. Pues muy sencillo, me están pidiendo la misma información pero cambiada de orden, que en la consulta aparezca primero esto y después el nombre del departamento. Pues borro por aquí y le digo que me muestre Manager ID y Department Name, ¿vale? Y aquí tenemos Manager ID y Department Name, ¿vale? Pues vamos a seguir, ¿vale? Dice consultar nombre, apellido y salario y fecha de contratación de los empleados, ¿vale? Nombre, apellido, salario y fecha de contratación de los empleados. Pues igual, si yo me vengo a mi tabla empleados, veo que está formada por un montón de datos. Nombre, apellido, email, número de teléfono, Pero, ¿qué es lo que me piden a mí en la sentencia select? Una porción de información. Pago palabra reservada select, que indica que va a realizar una consulta. Separo por coma el nombre de las columnas de las cuales quiero extraer información. Nombre. Pues el nombre es first name.
First name. Siguiente información que me piden, apellido, ¿no? Nombre, apellido. Last name. Siguiente información que me piden es salario, salary. Y la última es la fecha de contratación, hire date. ¿Vale? From. Y ahora el nombre de la tabla de la cual quiero extraer información. Como toda esa información está aquí, en la tabla de departamentos, pues le indico que la fuente de datos es employees. From employees. Antes consultábamos departamentos, ahora consultamos empleados. Nos venimos, ejecutamos y vemos cómo efectivamente me muestra solo las columnas que yo quiero. First name, last name, salary, hire date. ¿Vale? De todo el volumen de la tabla me muestra solo las columnas por las que yo he proyectado. ¿Vale? Ahora dice, consultar el ID del país, su nombre, el ID de su continente al que pertenece. ¿Vale? País, pues me piden datos de la tabla país, por tanto me tengo que venir a la tabla countries, que es la tabla países, ¿vale? Pues borro la proyección de columna, borro la tabla de la cual quiero traer información y en el front le digo que ahora no quiero empleados, sino que quiero países, ¿vale? Vamos a copiar por aquí la consulta, ¿vale? Consulta el ID del país, su nombre y el ID del continente al que pertenece, ¿vale? Pues me piden Country ID, ¿vale? El ID del país, pues me vengo aquí y le digo que me muestre la información del Country ID. Country Name, nombre del continente, del país. Country Name, ¿vale? Y el ID del continente al que pertenece. Los continentes, ¿vale? Son la tabla Regions, ¿vale? Y aquí tengo el Region ID. Por tanto, me pide que muestre la información de 3 columnas y justo es lo que tiene la tabla, ¿vale? 3 columnas. Pues vengo aquí y pongo Region ID. Consultamos y vemos que aquí tenemos la información de los países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Alemania, etc. ¿Vale? Dice consultar todos los datos almacenados en la tabla de trabajos. ¿Vale? La tabla de trabajos, nos vamos a nuestro esquema, ¿vale? Y vemos que la tabla Jobs. ¿De acuerdo? Pues ahora me vengo aquí, borramos la proyección de las columnas, borramos la tabla de países y ponemos Jobs, de trabajo. Ahora nos dice que consultemos toda la información, por tanto tenemos que proyectar sobre todas las columnas. Job ID, Job Title, Min Salary y Max Salary. Pues select Job ID, select Job Title, Max Salary, o Min Salary, creo que va antes, Min Salary y Max Salary, ¿vale? Y fijaos que aquí aparece, pues, profesor, alumno, presidente, etc. ¿Qué ocurre? Cuando nos piden toda la información de la tabla, es un poco tedioso tener que escribir todas las columnas, ¿de acuerdo? Como hemos hecho en las dos ocasiones anteriores, es decir, poner aquí el Country ID, el Country Name y el Region ID. Para ello existe un operador especial que es el operador asterisco, ¿vale? Si vosotros en vez de poner salvadas por coma un conjunto de nombres de columnas ponéis asterisco, ¿vale? Lo que estáis haciendo es realizar una operación de proyección por todas las columnas de la tabla. Es decir, como si escribierais todas las columnas de la tabla, el nombre de todas las columnas de la tabla, pero de manera mucho más abreviada. Fijaos que aquí aparecen las 4 columnas, ¿vale? Pues si hacemos select asterisco from jobs, aparece exactamente lo mismo. Por tanto, asterisco, el operador asterisco, me permite a mí realizar una operación de proyección y mostrar todas las columnas de la tabla. Quien dice sobre la tabla jobs, pues podríamos hacerlo sobre la tabla empleados, ¿vale? Y fijaos que ya no nos aparecen solo el nombre y el apellido, como había pasado antes, sino que aparece la columna completa, ¿vale? Todos los valores de columna de dicha tabla, ¿vale? Por tanto, cuando os pidan consultar todo, podéis utilizar el operador asterisco. ¿De acuerdo? Por tanto, si ahora nos dicen consultar todos los datos almacenados en la tabla que almacena los continentes o regiones, la tabla regions, pues ya no caemos en el venirnos aquí y poner los nombres de region ID y region name. En cuanto me dicen todos los datos, ¿vale? Pues lo único que hago es que digo select asterisco toda la información de la tabla regions,
¿vale? Y aquí tendríamos toda la información de los continentes, ¿vale? Que son Europa, América, Asia y África. ¿Vale? Esos son los continentes que tenemos en nuestra base de datos dados de alta. Ahora nos dicen consultar el apellido, el salario y el salario mensual, que es el salario dividido entre 12 de un empleado, ¿vale? Esta sería una consulta en la que tenemos que utilizar un operador aritmético. Pues muy bien. Apellido, salario y salario mensual, que es el salario dividido entre 12. Pues, tabla de la cual tengo que captar la información. Pues no es de la tabla regions, es de la tabla empleados, ¿vale? Employees. Pues me vengo aquí y en la fuente de datos, ¿vale? Pues en vez de regions coloco que es la tabla employees. Ahora me dicen, ¿de acuerdo? Que quieren apellido, salario y el campo calculado, ¿vale? Entonces ya no nos vale hacer el asterisco para que nos muestre toda la información, sino que me piden datos de columnas concretas. Pues me vengo aquí y digo apellido, last name, salario, que es salary, y ahora el salario mensual. ¿Cómo lo calculo? Pues el salario dividido entre 12, pues utilizando el operador división y la constante entera 12, salary partido por 12, ¿vale? Perdonad que tenía el teclado numérico desactivado ahora. Y aquí tenemos, ¿vale? El salario anual y el salario mensual, ¿de acuerdo? Para cada uno de los empleados. Ya os digo, esta columna que hemos calculado utilizando el operador división entre 12, no es una columna que forme parte de la tabla empleado, ¿vale? Fijaos que aquí solo tenemos el salario, sino que una columna que solo aparece en el resultado de la consulta, ¿de acuerdo? Solo aparece apellido, salario y salario entre 12, pero de manera local o temporal a el resultado de la consulta. Nunca va a formar parte de nuestra tabla empleados, ¿vale? Para que forme parte de nuestra tabla tendríamos que hacer incluirla dentro del create table e insertar la información. Que queremos, por ejemplo, que sea más intuitivo el ID de la columna, pues podemos utilizar un alias, ¿vale? Mediante el operador as. Pues as y ponemos un nombre a la columna para que no aparezca salary por 12. Por ejemplo, salario mensual. ¿Qué va a hacer el alias? Pues en la cabecera de la columna me va a poner lo que yo le haya dicho. Le he dicho que me ponga as salario mensual y me ha colocado justo esa cadena de texto, ¿vale? Más ejercicio, consultar apellido, salario y salario mensual con un incremento de 50 en el salario mensual, ¿vale? Pues para ello incremento salarial de 50. ¿Cómo sería eso? Calcular el salario y el salario mensual con un incremento de 50. Pues podríamos estar tentados a hacer esto, ¿vale? Más 50. Sin embargo, por la precedencia de los operadores, esto no sería correcto, porque como el operador de división tendría más precedencia que el de suma, lo que haría sería calcularlo en el salario mensual como el salario entre 12 y luego sumarle 50. Por lo tanto, el incremento salarial no sería mensual, sino sería anual, ¿vale? Estaríamos calculando el salario mensual y le estaríamos sumando 50. Para que sea anual, tenemos que sumárselo al salario, ¿vale? Y después dividirlo entre 12, ¿vale? Le damos al play y aquí tendríamos. Pero os digo, rompemos la precedencia con el uso del operador, lo diré, paréntesis, ¿vale? Para que se ejecute primero la suma y después la división, ¿vale? Venga, vamos a hacer otra que sea, bueno, consultar el nombre, el salario y el apellido mostrando el nombre al español con un alias, ¿vale? Pues nombre, first name, pues que en vez de que aparezca first name, as, y le ponemos, por ejemplo, nombre. Que en vez de que aparezca apellido, pues nos aparezca, por ejemplo, en vez de que aparezca last name, que es el nombre identificativo de la columna, pues aparezca apellido.
y en vez de que aparezca salario, salary, pues aparezca salario. From employees, de la tabla empleado. Vemos cómo aparece nombre, apellido y salario en lugar de los identificadores de columna first name, last name y salary, ¿vale? Bueno, consultar el apellido, el ID del trabajo y el salario concatenando el valor de estas columnas, ¿vale? El operador que nos permitía concatenar era el barra barra, si recordáis. Pues bueno, vamos a copiar apellido y salario concatenando el valor de estas columnas. ¿De acuerdo? Nos dicen apellido de la tabla de empleados, nos dicen que concatenemos el apellido, last name con el ID de trabajo, job ID, y con el salario, salary. Fijaos que como estoy separando con el operador de concatenación y no por el de coma, ¿vale? Cuando le dé al play me va a salir informe de error, vale, ni caso, ¿vale? Que si pulsáis el play con el puntero encima a veces da problemas, por eso es conveniente ponerlo al final, ¿vale? Fijaos que en vez de sacarme 3 valores de columna, me lo fusiona todo en una única columna y me lo muestra todo el valor del apellido, ¿vale? Justo a continuación de aquí el ID del trabajo y después el salario. Si queréis que sea un poquito más legible, podéis meterle que os concatene con un espacio en blanco, ¿vale? Entre cada una de las cadenas y se va a ver mejor el resultado. ¿Vale? Otra vez ha pasado lo mismo. Vamos a ver. Vale, aquí es comilla simple, ¿vale? Cuando utilicéis el operador de concatenación, en vez de utilizar comillas dobles, si queréis concatenar con los espacios, comillas simples, ¿vale? Y fijaos que ya aparece el apellido, un espacio, el ID del trabajo, un espacio y el salario. ¿De acuerdo? Todo en una misma columna porque le hemos dicho con el operador de concatenación que nos fusione esos valores. Si además queréis ponerle pues, algún nombre identificativo, pues le podéis decir resumen de empleados, por ejemplo, o columna resumen. Para que no aparezca aquí el título tan feo de last name, job ID, salary, y cuando lo efectuéis, fijaos que os aparece columna resumen y todos esos valores en una única columna, en vez de en 3, ¿vale? Como si pusiéramos las comas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer consultar el ID del empleado, ¿vale? Esta vamos a hacer esta como última y por aquí seguimos la semana que viene, ¿vale? Lo voy a apuntar, continuar. En el webinar de la semana que viene, ¿vale? Esta va a ser la última que vamos a hacer, que nos dice consultar el ID del empleado, ¿de acuerdo? ID del empleado, pues employee ID, ¿vale? Apellido, last name, ID del trabajo, job ID, ID del departamento, ¿vale? Que es department ID, ¿vale? Pues department ID. From employees. Pero fijaos que nos dice, ¿vale? Aquí lo estaríamos teniendo todos los trabajadores, ¿vale? Los que trabajan en el departamento 90, los que trabajan en el departamento 60, los que trabajan en el departamento 100, lo estaríamos teniendo todos, ¿vale? Sin embargo, nos dice que aparte de la operación de proyección, hagamos una operación de selección a partir de la cual filtramos a partir de un valor determinado, ¿vale? Que es solo aquellos trabajadores asignados cuyo ID de departamento es el 90, ¿vale? Pues le añadimos la cláusula where el department ID, el valor de la columna department ID sea igual a 90 y automáticamente esta consulta, en vez de sacarnos todos los empleados, los del departamento 50, los del 110, fijaos lo que nos hace. Nos saca solo aquellos que trabajan en el departamento 90, que son esos 3 trabajadores. Por tanto, en esta consulta estamos realizando las dos operaciones. Proyección para seleccionar columnas y selección para determinar condiciones sobre las filas, ¿vale? Si quisierais otro departamento, pues simplemente tendréis que cambiar la condición por 80, ¿vale?
por 80 y fijaos que aquí os aparecerían solo los trabajadores del departamento 80, solo aquellas filas en cuya columna Department ID aparezca el valor 80. ¿Que queráis otro tipo de condición? Por ejemplo, sobre el salario, ¿vale? Pues por ejemplo podemos poner aquí la columna salario y podemos indicar aquí where salary sea mayor que, por ejemplo, 15.000, ¿vale? Dame a aquellos trabajadores cuyo salario sea mayor que 15.000. Le damos al play, otra vez ha pasado lo mismo, ¿vale? Le damos al play y fijaos que solamente dos empleados ganan más de esa cantidad, ¿vale? Que son King, que gana 24.250 y otro que gana 21.000. Si le dais que, por ejemplo, sea menor, pues aparecerán el resto de trabajadores, ¿vale? Todos los que ganan menos que esa cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, comentaros que si queréis matricularos en el ciclo formativo, ¿vale? Pues que es una titulación oficial, que es el grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es donde se imparten estos contenidos de base de datos y muchos otros, como por ejemplo de programación en Java, acceso de datos con Hibernate, programación para dispositivos móviles sobre Android, etcétera. Que en caso de querer matricularos, pues que lo único que tenéis que tener como requisito de acceso es el bachiller LOCSE, y que si estáis interesados en cursar este módulo o algunos del plan de estudios del ciclo formativo en general, pues tenéis a vuestra disposición para esta información 958 41 50 61, y en esa información, en ese teléfono van a dar información detallada pues de este módulo o de cualquiera de los que queráis cursar. Pues lo dicho, un placer compartir este ratillo con vosotros, y si estáis interesados pues nos vemos en los siguientes webinars, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima.